La ley de donación de órganos en el país contempla un aspecto que aún se encuentra en pañales. Nos referimos a la donación de órganos de personas fallecidas para que un enfermo pueda ser trasplantado. ¿Qué experiencia hemos conseguido en los 14 años que tiene esta ley? Un aspecto que no podía quedar fuera al investigar sobre la carrera por un trasplante en República Dominicana. La Ley 329-98 regula la donación de órganos de personas fallecidas en República Dominicana. Para que esto se realice, se establecen varias condiciones: que el órgano a trasplantar se encuentre sano, que la persona no haya dispuesto a una oposición en vida y la aprobación escrita de los familiares a quienes la ley atribuye poder decidir sobre un familiar muerto. Debe ser un pariente colateral hasta el 4º grado. Fue con la intención de que la actividad de trasplante en nuestro país esté sujetada a un marco legal. Y con ella entonces se nos permite a nosotros iniciar toda esta actividad como todo un programa que ha sido implementado en nuestro país, fundamentalmente cuando se trata de la donación del paciente fallecido. La ley de donación de órganos de personas fallecidas establece que si murió en un accidente violento, bajo autorización del médico legista actuante y si no obstruye el proceso de autopsia, se procederá a la extracción de tejidos a las 6 horas de certificarse la muerte. Tiene que morir en una unidad de cuidados intensivos, debe morir. En algunos países se ha logrado que, aún muriendo fuera de ahí, pueda hacerse sacar el órgano y implantarse a otro, pero aquí no hay todavía esas condiciones. Tiene que haber unas condiciones tecnológicas demasiado grandes y de protección y de medios, helicópteros y ese tipo de cosas. Pero normalmente tiene que morir en una unidad de cuidados intensivos y la ley da unas 6 horas para que se establezca la muerte cerebral, mediante pruebas que se hacen, que ya cesó toda actividad encefálica, perdió la electricidad en el cerebro. Y entonces así se hace ya la decisión de que esa persona puede ser donante. Entonces ahí viene el proceso con la familia, de tratar de que la familia done. Se establece un absoluto criterio de confidencialidad en los casos de donación de órganos de fallecidos. El receptor nunca sabrá quién fue su donante y los familiares del fallecido tampoco sabrán quién fue el beneficiado. Las horas en una sala de diálisis se vuelven eternas para quienes tienen que pasar meses e inclusive años asistiendo para mantener los riñones funcionando hasta que se agoten todos los medios y consiga un donador compatible. Lo que pasa es que cuando uno está en el proceso de diálisis, los tiempos son muy agotadores y muy cortos. ¿Por qué? Porque son 3 veces a la semana. Eso conlleva un tiempo para drenar la sangre, que la limpieza, y es un tema. Entonces, uno llega demasiado cansado, uno no tiene ánimos, la vida se va en eso. Entonces, yo misma me aconsejé, yo dije, yo no puedo seguir así, o sea, yo soy joven, si yo tengo la posibilidad, vamos a hacer diligencia, ¿verdad? Leira tuvo la fortuna de durar menos de 1 año en lista de espera. Recibió el llamado de que había un paciente fallecido con condiciones aptas para lo que necesitaba y han pasado 4 años desde que Leira recibió una nueva esperanza de vida. 27 de diciembre del 2017 y hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios que no tuve que volver. Ya tengo 4 años. Fue un riñón cadavérico. Me ha funcionado bastante bien, el cadavérico tenía 22 años y yo he llevado una vida completamente diferente, siempre quiero estar en movimiento, siempre buscando estar en movimiento, una vida productiva, aprendiendo más. En el país, según el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, se han realizado 311 cirugías gracias a órganos de personas fallecidas. Un número muy bajo frente a los 4.123 trasplantes que se han realizado en el país desde el 2008, cuando inició la ley. Esto plantea el desafío de concientizar a la población frente al tema. Cada día me convenzo más de que
Es una actividad muy humana y es una actividad que vale la pena llevar a cabo por siempre, porque cuando nos vamos a la tumba, nuestros órganos allí van a pudrirse. Sin embargo, cuando decidimos o tomamos la decisión de donarlos, estamos dándole vida a otro ser humano y estamos dándole calidad de vida y estamos poniendo sonrisas en las personas que sufren, tanto en los enfermos como en sus familiares. Pero en materia de trasplantes, querer no siempre es poder. Una experiencia reciente la ha vivido la familia de Patricia Squasiati, quienes se propusieron que un paciente a espera de trasplante recibiera alguno de sus órganos. Y que la gente lo asuma como bueno, ya no lo necesitan más y otros sí lo están necesitando, extender la vida de una persona, wow, o sea, conozco casos de gente que han sido, digamos, calificadas de héroes y heroínas. Gente que muere por una situación y salvan a 4. Por favor, qué mejor despedida que esa. Carlos establece que en el momento en que se dieron cuenta que Patricia podía morir, tuvo claro lo de la donación de sus órganos. Yo hice una reflexión y entendía que era posible que muriera y por tanto lo más humano posible, lo más humano era hacer el intento de que los órganos pudieran ser donados. No era la primera experiencia para esta familia, que en 2017 ya había dispuesto la donación de órganos del patriarca. Pero tampoco se pudo, por una circunstancia que hubo ahí, tampoco se pudo donar, pero también hubo la intención de hacerlo. En el caso de su padre, la coordinación de la familia se dio tras haber fallecido en casa, lo que comprometió ciertos protocolos médicos. La situación ideal para donar órganos es que el cuerpo esté en cuidado intensivo con la vida sostenida por aparatos, ¿no? Es decir, con una vida artificial sostenida, sabiendo que ya hay, por ejemplo, muerte cerebral. Es decir, que la muerte es inminente. Entonces, porque así los órganos están, ¿no? Si es, por ejemplo, una muerte por una determinada causa, los otros órganos están en condiciones. Sobre Patricia Squasiati, quien falleció producto de traumas luego de una situación de tránsito, los médicos consideraron que los golpes en su cuerpo comprometían el estado de bienestar de los órganos que pudieron haber sido trasplantados. O sea, fue una decisión prácticamente mía y de mi hermano, que aceptó también y estuvo de acuerdo. Pero no, ella no manifestó esa intención. Yo sí, como te digo, o sea, yo creo que lo más responsable que podemos hacer es, por favor, que otro mejore con lo que uno pueda aportar, ¿no? ¿Cuánto cuesta un trasplante de riñón en el país? En la realización de un trasplante renal cadavérico, el paciente necesita una inversión de 1.190.000 pesos. De ese monto, 190.000 corresponden a la detección, mantenimiento y coordinación de la extracción de los riñones. Y el restante, 1 millón, corresponde al implante renal del paciente receptor. La cobertura de enfermedades catastróficas de la Seguridad Social permite a los usuarios accesar a este procedimiento. Bueno, ya dije que había una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que había mejorado lo que había anteriormente. Ya había una que creo que cubría hasta 1 millón de pesos. Pero que 1 millón se va rápido, sobre todo estando una persona en cuidados intensivos o algo así. Ya se llegó a 3,5 millones y eso va a mejorar las posibilidades de ese asunto. Y también riesgos laborales, IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales, también está dictando una resolución en ese mismo sentido. O sea que está haciendo esa parte y la persona afiliada a la Seguridad Social tiene derecho a hasta 1 millón durante 1 año, que es renovable el año siguiente. Y eso también ayuda. Pero no es lo suficiente, pero ya es algo. La percepción de la población sobre la donación de órganos de personas fallecidas es bastante divorciada de la realidad, según expertos, quienes hacen esfuerzos importantes para que sean desmontados los mitos que impiden a enfermos, donantes y familiares de los donantes entender el milagro que representan los trasplantes. Cuando la familia no comprende bien el proceso, entienden que al extraer los órganos es cuando realmente el paciente va a fallecer.
Y no es así, ya ha fallecido. Porque de hecho se hace una investigación muy meticulosa de la parte neuronal. El paciente es sometido a una serie de estudios y a la vez es evaluado por los diferentes departamentos, tanto por el departamento de neurocirugía, neurología y medicina crítica. Una vez se determina por las partes de la evaluación de nosotros que ha fallecido, entonces se somete a una serie de pruebas instrumentales, como es el caso del Doppler transcraneano o la electroencefalografía. Y cuando todo eso determina, junto con los estudios clínicos que hemos hecho, que ya su cerebro murió, entonces es cuando se hace la petición a la familia, y cuando la familia dice que sí, entonces se activa todo el engranaje para tomar los órganos. En los casos de pacientes que necesitan un corazón o hígado, cuando aparece un potencial donante, se inician protocolos que en ocasiones llegan a su final porque la familia no logró ponerse de acuerdo para la donación del órgano de su persona fallecida. La oportunidad de salvar 7 personas desaparece. Porque la familia entran en una incoordinación y no se ponen de acuerdo, y entonces por esa razón también eso da pie a que se pierda el órgano, porque recordar que después que el paciente se diagnostica fallecido en muerte encefálica, el tiempo del corazón seguir latiendo es un espacio de unos 4 horas, 12 a 24 horas. Los médicos trabajan en conjunto con otras instituciones para concientizar la donación de órganos, pero a la vez indican que es un tema delicado por asuntos culturales como la religión, por lo que tratan de sortear y concientizar sobre los argumentos de manera que se presenten a la sociedad con el único interés de que las familias ayuden a otras personas con una condición crítica de salud. Una reducida población en República Dominicana es consciente del poder de un trasplante y de la capacidad que tienen de poder salvar vidas, en la medida en que un pariente fallecido, muere y puede también ser un actor en esta cadena de amor. Se responsabiliza a las autoridades de parte del desconocimiento por las pocas campañas de incentivo y orientación adecuada que se han realizado en el país.